7:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al doctor Esteban Ron, experto en temas electorales, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional UNISEC. Le invitamos a un diálogo respecto de la consulta popular que irá junto a las próximas elecciones, domingo 5 de febrero del 2023, una vez que se ha emitido el decreto ejecutivo, decreto 607, que determina esta convocatoria del presidente de la República. Pero más allá del origen de quien presenta, la importancia de esta consulta popular. Por favor, desde su análisis, doctor Esteban Ron, ¿cuál es la importancia de esta consulta? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Siempre un gusto estar con ustedes. Saludos a quienes nos escuchan y nos ven. A ver, la importancia puede ser graduada al menos bajo 3 ámbitos, de acuerdo a los planteamientos que ha estado estableciendo el gobierno como iniciante de esta consulta popular. Hablemos al menos de 2 de ellos, el ámbito institucional y el ámbito político, porque el ámbito jurídico realmente queda de lado en virtud de lo que se plantea en la propia consulta popular. Hablemos del ámbito institucional, la importancia. ¿Por qué se torna fundamental esta consulta popular? Porque se da una reinstitucionalización de lo tanto ofrecido por el gobierno en campaña y además lo que se aspiraba a realizar en la consulta popular que no fue ejecutada el año anterior. ¿A qué nos referimos con eso? Las reformas institucionales que tienen que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. Recordemos que el presidente de la República tuvo que hacer, creo que una modulación de su propuesta de gobierno, que era la eliminación del organismo, debido a las restricciones que existían en este caso en el ámbito constitucional, en virtud de los pronunciamientos previos de la Corte. Con esta pregunta se está logrando eliminar las atribuciones y funciones de designación de autoridades sobre la base de una institución fallida, que es el CPCCS, y en segundo lugar, hacer que el Consejo de Participación Ciudadana cambie en su mecanismo de designación para las próximas elecciones. Estamos hablando, en este sentido, de las elecciones para el 2027. ¿Qué es lo que pasa? El Consejo de Participación Ciudadana no va a cambiar en su forma de designación a futuro. Esto recién va a correr desde el 2017. ¿Por qué es importante institucionalmente esto? Porque estamos recorriendo el modelo de designación de autoridades a la última opción que nosotros tenemos en este momento, que es utilizar la democracia representativa, es decir, confiar en los representantes parlamentarios a efectos de que ellos designen a las autoridades. En segundo lugar, y siguiendo el orden de las preguntas, en el ámbito institucional, pues el tema del Consejo Nacional Electoral también es bastante importante. Nosotros en estas elecciones y en las pasadas hemos visto una saturación de organizaciones políticas participantes en virtud de una falta de control por parte del Consejo Nacional Electoral en cuanto a los adherentes y afiliados de estas organizaciones políticas, para que éstas puedan mantener la legitimidad democrática a efectos de seguir participando en elecciones. ¿Qué se está realizando con esto? Generando una obligatoriedad a las mismas a efectos de que los registros de adherentes y afiliados sean fidedignos para que mantengan esta legitimidad democrática. Y finalmente, en el ámbito institucional, tenemos que hablar de la Fiscalía General del Estado. El tema de la Fiscalía General del Estado y esta superación de niveles en cuanto a la independencia interna y externa es un avance que está dotando en este caso a la Fiscalía de ciertos niveles de independencia en virtud de lo que está sucediendo con el Consejo Nacional de la Judicatura, y además con este fortalecimiento del Ministerio Público, lo que se está realizando es que se dote al Estado ecuatoriano de una mayor cantidad de fiscales que puedan realizar sus funciones sobre la base de lo que es la prosecución del delito y la investigación, a efectos de que no se generen mayores casos de impunidad. Eso desde la importancia institucional. Ahora vamos desde el ámbito político, Miguel, que también nos interesa y siempre se tiene que dar una interpretación. El tema de la consulta popular, aunque no fue anunciado como parte del plan de gobierno ni tampoco dentro de las ofertas de campaña del presidente Lasso, era el mecanismo adecuado para cumplir ciertos ofrecimientos del plan de gobierno y ofrecimientos de campaña. Recordemos que lamentablemente difirieron el uno del otro en virtud de las circunstancias políticas que se vivieron en las últimas elecciones. Entonces, ¿qué es lo que se está logrando
logrando con esto a nivel político? Se está logrando un ofrecimiento por parte del gobierno y se está logrando además una vía para lograr otro tipo de ofrecimientos. Yo creo que además es una reivindicación del propio gobierno para consigo mismo en virtud que no pudo realizar la consulta el año pasado. Ahí creo que hubo un desentendimiento entre lo discursivo y lo realmente operativo que podría realizar el gobierno y pues se está ejecutando en este momento. En ese sentido, la importancia institucional y política, además que el gobierno va a tener, creo que, un respaldo ciudadano, porque no hemos visto pronunciamientos todavía, a pesar de que son pocos los días en los cuales ya existe el pronunciamiento de la Corte Constitucional y el decreto que acertadamente usted señalaba, Miguel. No hemos visto pronunciamientos sobre una tendencia negativa a la consulta popular. Entonces yo creo que por ahí puede ser que la importancia institucional y la importancia política de la misma encuentren su camino. Yo no creo que esto va a ser un reforzamiento de credibilidad del gobierno, sino va a ser un reforzamiento hacia la gobernanza que queda en estos 2 años y medio de gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Es que el elector está haciendo una asimilación de esta consulta popular sobre la base del siguiente criterio. Ok, gobierno, esto es lo que tú necesitas para ejecutar niveles de gobernanza, para lograr la gobernabilidad que nos está haciendo falta. Te voto a favor para que tengas un decantamiento y en ese sentido puedas ejecutar lo que a nosotros nos conviene como electores. Creo que esos serían los grados de importancia iniciales, estimado Miguel. Doctor Esteban Ron, vamos desglosando y con hechos e informes. En la primera pregunta, y ya vemos que un prófugo que está en Bélgica, ya está diciendo que hay que decir no. Por ejemplo, la primera pregunta, extradición. Y quiero citar, esta mañana dialogábamos con Arturo Torres de Código Vidrio, un informe que presenta, fue detenido un ecuatoriano en el aeropuerto de Barajas, Madrid, el 22 de noviembre último, por acciones de la policía ecuatoriana, española y el DEA de Estados Unidos. Y en el informe dice lo siguiente: este ciudadano portocarrero se encuentra financiando campañas políticas para las próximas elecciones seccionales del 2023, pues buscaba ubicar actores en lugares estratégicos que le permitieran continuar con sus actividades ilegales a gran escala, y también financia y apoya económicamente a autoridades actuales, seccionales, que buscan la reelección, y a otros postulantes de algunos partidos políticos para los gobiernos descentralizados en varios cantones de Esmeraldas, incluidos Muisne y Atacames. ¿No hay poder humano de controlar esto, doctor Esteban Ron? ¿Qué es lo que sucede en este caso, estimado Miguel? La extradición es una figura histórica e inclusive de control de delitos transnacionales. De hecho, esa es la finalidad principal, el control y la persecución de los delitos de carácter transnacional. Leí el tema que usted se refiere de este ciudadano de apellido Portocarrero que se encargaba de realizar este financiamiento ilegal, o al menos este presunto financiamiento ilegal de ciertas candidaturas. ¿Qué es lo que sucede? Que los delitos que tienen que ver, o transnacionales, que tienen que ver con flujo de activos, me refiero a lavado, o que devienen de delitos que producen este tipo de dineros ilícitos, requieren mecanismos de lavado y de inserción de este dinero dentro de las economías. Y lamentablemente, y eso no solo sucede en Ecuador, sino sucede en el mundo, o el financiamiento de la política es uno de los mecanismos históricos para hacer este lavado de activos. ¿Por qué? Porque los controles son escasos, Miguel. No hay una jurisdicción internacional, es decir, no hay otros países que puedan hacer un control, al menos en la región latinoamericana, que puedan hacer un control efectivo de que no exista la inserción de ilícitos o de dineros ilícitos, dentro de las campañas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como usted bien señala, no hay poder humano de detener este tema del financiamiento ilícito de la política. Yo creo que no hay poder humano de detener en este momento a escala global el tema del narcotráfico y lavado de activos, porque lamentablemente en el mundo se ha colmado y se ha copado todos los mercados internacionales con el tema del tráfico de sustancias estupefacientes. Y de eso se producen estos dineros que son muy complicados de insertarlos en una economía racional o en una economía formal. ¿Y qué es lo que sucede? Se acude a las prácticas políticas a efectos de que a través de mecanismos no controlados, es decir, el financiamiento,
Además, la producción de los insumos de la campaña electoral, que son estos espacios grises, que lamentablemente no existe un control de la administración electoral, se pueda dar este lavado. Es desde ahí el origen. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo, Miguel? Que lamentablemente, y se ha vuelto una práctica, no se ha logrado probar en el Ecuador el tema del financiamiento ilícito de las campañas electorales, porque la configuración del sistema jurídico en el ámbito electoral sí está pasando factura en ese sentido. ¿Por qué? Por dos condiciones, estimado Miguel. En primer lugar, para que se declare un financiamiento ilícito, se requiere el proceso de prejudicialidad. ¿A qué nos referimos? Que a través de una sentencia condenatoria ejecutoriada se establezcan que por ciertos tipos penales que determinadamente señalan y que a través de sentencia dicen que los dineros producidos por esto fueron ilícitos, fueron establecidos dentro de un proceso electoral. Pero Miguel, mire la asincronía que existe en este sentido. Una sentencia en el ámbito penal y con todos los recursos que existen aquí, horizontales y verticales, demora años de años. Y una campaña electoral demora 45 días y un proceso electoral demora menos de un año. Entonces, de ahí tenemos una sincronía que desnivela el tema del control del financiamiento ilícito de las campañas electorales. Ese es el primer problema. Y en segundo lugar, es que lamentablemente, y ahí sí no tiene que ver la institución, tampoco es que la defienda, el Consejo Nacional Electoral no ha cumplido los estándares que manda inclusive el Código de la Democracia a efectos de que se logre un control de la inserción de dineros ilícitos en el financiamiento de campaña. Recordemos que las reformas al Código de la Democracia 2020 establecieron que el CNE tiene que realizar una interconexión y el CNE es la base para determinar esto con otras instituciones de Estado como la UAFE, las superintendencias involucradas, esto es bancos y compañías, y SRI, para ver si es que dentro de los financistas, de los procesos de campaña electoral, puede haber un tema de ilicitud. Pero hasta ahora no se pone en práctica. ¿Qué es lo que mandaba la ley? En este caso, Miguel, que para estas elecciones seccionales tenía que existir una especie de prototipo y además se tenía que crear la unidad dentro del CNE de fiscalización en cuanto a prevención de ilícitos. Se creó la unidad, no hay resultados. Este prototipo interconectado de instituciones tenía que enviarse a la Asamblea, se lo envió, pero la Asamblea lamentablemente no ha hecho un seguimiento y para estas elecciones no vamos a tener este prototipo interconectado de fiscalización de ilícitos. Entonces, el problema, Miguel, para ir concluyendo en este tema, se genera estructuralmente, y ahí sí estructuralmente, en delitos de carácter transnacional, que lamentablemente buscan una forma de lavar activos a través de la política. Es ahí el problema y nosotros lo que estamos tratando es de centrarnos en una situación. Ahora, la extradición tiene dos efectos, uno de prevención y uno de ejecución, que eso es súper importante. El de prevención, ¿a qué nos referimos? A que obviamente estas organizaciones paralegales, paraestatales, que se dedican al ya delinquir como una práctica oficial en el ámbito transnacional, van a pensar por segunda ocasión si es que en este caso Ecuador ya no presta las facilidades para efectos de realizar su actividad ilícita por tener la extradición. Porque recordemos que la extradición lo que busca es que justamente en otras jurisdicciones que se ven afectadas por un delito transnacional sean juzgadas ciertas personas. Y como nosotros tenemos un déficit en la función judicial que no permite el juzgamiento de o en delitos transnacionales, estas personas sean puestas a disposición de otros países, en este caso Estados Unidos. Ese es el efecto de prevención. Y ahora el efecto de juzgamiento, el efecto de reacción. ¿Qué es lo que sucede, Miguel? Que los procesos de extradición tienen que darse de manera inmediata. ¿Para qué? Para que justamente en el caso de delitos transnacionales las personas involucradas salgan a ser juzgados fuera del país por esta irradiación
transnacional que suceden estos delitos. Preocupa una cosa, Miguel, preocupa una cosa. A mí, en lo personal, y ese es el criterio personal, y creo que lo hemos tratado con usted mismo en este espacio previamente, y otros analistas también han mencionado este tema, es la repercusión fáctica que puede tener la eliminación de la prohibición de extradición. ¿A qué me refiero? Que en el estado de inseguridad que nosotros vivimos, en este estado en el cual no hay una contención estatal de los delitos transnacionales, esto pueda implosionar en el país de manera fáctica, es decir, de manera paralegal, a través de la contracultura que se está generando en relación al narcotráfico. Y hay un ejemplo histórico, y se lo he dicho hasta la saciedad, en Colombia, cuando pasó el tema de la extradición, la reacción, en este caso, de la ilegalidad general fue una implosión interna. Eso es lo que preocupa en ese sentido, pero en el ámbito institucional y de prevención del delito es un mecanismo total y absolutamente válido, Miguel. Por ello es importante remarcar e insistir, doctor Esteban Ron. La pregunta 1, para que los ecuatorianos conciencien sobre su contenido, que dice: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución? ¿Qué dice la Constitución? Artículo 79. Que aprobaron en Montecristi el correísmo. No se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador, se juzgará en nuestro país, excepto para los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, como el tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, blanqueo de productos del delito. Y sabemos cómo funciona la justicia ecuatoriana. Por tanto, esta pregunta primera tiene una capital importancia, doctor Esteban Ron. Sí, Miguel, tiene una capital importancia. Definitivamente es una deuda histórica que existía en el país para que se pueda realizar el tema de juzgamiento de ecuatorianos en el extranjero cuando el delito es transnacional, justamente por el déficit en el juzgamiento que nosotros tenemos aquí y lo que está sucediendo en la función judicial, por el letargo de este tipo de procesos y además por la impunidad que puede generarse al tener un sistema de administración de justicia inestable como el que tenemos. Así que eso es trascendental, inclusive a efectos de relaciones internacionales. He escuchado a otros panelistas, de hecho el día de ayer en el panel que lo realizaron en Democracia TV igual, el tema de en relaciones internacionales es bastante trascendental en virtud de subir las condiciones que tiene el Ecuador dentro de la perspectiva internacional. Y eso no solo proyecta en el ámbito político, sino inclusive en el tema comercial. Lo que se tiene que cuidar nuevamente en el tema de la extradición es la contención interna. Ahí sí va a tener que realizar un arduo trabajo el Ejecutivo a efectos de evitar esta implosión que se pueda dar sobre la base de ejemplos internacionales y de sistemas políticos comparados. Pero obviamente yo creo que el Ejecutivo, al haber enviado esta pregunta, sabe las consecuencias a las que se somete como Estado, y de aquí en adelante la contención tiene que empezar a darse, y además se tiene que sociabilizar dentro de los electores cuáles son las repercusiones positivas de este proceso de extradición, que yo creo que en verdad beneficia a todo el país, beneficia a la irradiación internacional, pero nuevamente, Miguel, tiene que ser equilibrado y contrarrestado para evitar la implosión. Ese es el único temor que en lo personal, y creo que comparten otros analistas, se pueda dar, pero de ahí es de trascendental importancia esta pregunta. Por lo que usted señala, hace recordar lo que en Colombia se vivió en su momento, esa ola de terror que hubo cuando en la campaña precisamente para la extradición decían estos sectores irregulares: preferible una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. No queremos llegar a eso, sino viabilizar precisamente como una acción de prevención frente a estos hechos que ya está viviendo en el Ecuador. Precisamente en la pregunta 2, doctor Esteban Ron, que se busca garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado y fortalecer a esta institución que hace la investigación preprocesal y procesal penal, precisamente que tenga esa autonomía. ¿Cuán importante es cuando vivimos esta situación en el Ecuador?
Igual es una pregunta, como decía, en la parte institucional de trascendental importancia, y es una reivindicación histórica, en este caso al Ministerio Público, a la Fiscalía, al órgano que hace la prosecución del delito. ¿Por qué? Porque responde a dos circunstancias. Como le decía, hay una independencia, se está logrando una independencia del Consejo Nacional de la Judicatura, que harta deuda tiene ya con el Estado y con los ciudadanos para la estructuración propia y además para que haga funcionar la propia fiscalía. La fiscalía como institución y no solo en la administración de la doctora Salazar ha tenido un déficit presupuestario, sí, y no es un déficit presupuestario sobre la base de la inejecución del mismo, sino que realmente cuando el número de investigaciones preprocesales que se realizan dentro de cualquier proceso ordinario sobrepasan al número de agentes fiscales que tenemos nosotros en el país. Y si los agentes fiscales no realizan su tarea no por negligencia, sino por falta de condiciones, obviamente la expansión proporcional del delito va a ser mayor. En ese sentido, si es que la fiscalía tiene esta independencia, tiene esta autonomía interna y externa, decisional, pero además económica, tiene que hacer un fondeo de la propia institución, porque esa es una de las ventajas que tienen los organismos que alcanzan los niveles más altos de autonomía e independencia económica. Obviamente esto está supeditado a una gran actuación por parte de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, a efectos de que se vuelva trascendental el tema del aumento del poder, y ahí sí digamos del poder de ejecución de sus labores. En este caso hay una distorsión, Miguel, y es una distorsión que se da inclusive a escala regional. ¿Qué es lo que sucede cuando las fiscalías o los ministerios públicos, las fiscalías generales del Estado, los ministerios públicos adquieren estos niveles de independencia y autonomía? Lamentablemente las autoridades se vuelven autoridades de carácter administrativo que hace que choquen con su primera función, que es la de la prosecución del delito y la investigación del mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros sí vamos a tener una transición eventual hasta que se dé el acomodo de la fiscalía dentro de su ámbito de independencia. Obviamente, y eso tenemos que ser conscientes como electores, los resultados prospectivos de esta pregunta no van a ser inmediatos, sino que van a ser a futuro. La fiscalía requiere de una reorganización interna y una vez que adquiera los niveles de independencia, principalmente económica y la autonomía decisional, se tomen las decisiones adecuadas sobre la base de una estructura deficiente para que ésta se torne eficiente y eficaz. Ahora, inclusive hay un tema, Miguel, los estándares internacionales, y se ha leído dentro de los últimos tiempos, determinan que hay un número de fiscales por un número de habitantes proporcional a la incidencia delictual del país y además con un estándar internacional. Y nosotros, en los últimos 20 años, hemos estado siempre dentro de un estándar deficitario. Si es que nosotros como Ecuador, y ahí sí me hago un yoísmo para involucrarnos como academia, logramos equilibrar esta fórmula de tener un número de agentes fiscales por ciudadanos y por proporcionalidad al delito, y esto va a generar nuevamente, al igual que la extradición, un esquema de persuasión y de prevención, bienvenido sea, a efectos de nivelar o bajar los niveles que tenemos en este momento de incidencias delictuales, Miguel. A propósito de lo que usted dice, doctor Esteban Ron, es bueno ilustrar. Y en uno de los considerandos del decreto 607 se pone en evidencia esta realidad. Dice que el Consejo de la Judicatura no ha realizado un proceso de selección de postulantes para la carrera fiscal en 9 años. Esto a pesar de que actualmente se estima que existe un déficit de 602 fiscales. Esto significa que debiendo existir al menos 1.448 fiscales para cumplir con las demandas de la ciudadanía, actualmente existen apenas 845 en el Ecuador. Y el déficit de fiscales está asociado a la lentitud en los procesos penales y por lo tanto afecta al derecho a la tutela judicial efectiva de los ecuatorianos. Como bien dice usted, doctor Ron, esto no va a ser de la noche a la mañana, pero hay que iniciar un proceso para ir llenando estos vacíos y esta debilidad que tiene el Ecuador.
De acuerdo, Miguel. ¿Qué es lo que pasa? Es que esta dependencia que tiene la Fiscalía al Consejo de la Judicatura, y bien se lo señalan los considerandos, 9 años de déficit en el nombramiento de agentes fiscales. De hecho, Miguel, eso es en lo que se tiene registro, pero hacia atrás hay 3 años más de déficit. Son 12 años de déficit en el nombramiento de fiscales porque hubo un proceso previo en cuanto a fiscales provinciales. Pero imagínese usted y que se imaginen nuestros oyentes y televidentes, que tenemos un déficit de casi 700 fiscales con la carga laboral que estos tienen. Si nosotros hacemos esa proporcionalidad al número de delitos que se están cometiendo en el día a día, lamentablemente los valores se vuelven exponenciales. Y con la independencia que está teniendo o que va a adquirir, si es que es favorable la votación, la Fiscalía, se suple el tema del déficit sobre la base de los nombramientos de los agentes fiscales. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y no quiero decirlo así de manera tajante, el Consejo Nacional de la Judicatura no logra salir de su laberinto de vicisitudes políticas, porque lamentablemente los juegos políticos en los que se han causado el Consejo de la Judicatura frenan administrativamente otras instituciones. Y no es nuevo que solo falten fiscales. Miguel, faltan jueces. Sí, nos hemos concentrado, o se ha concentrado el Consejo Nacional de la Judicatura en estos jueces de anticorrupción, pero hacia atrás tampoco hay una renovación de judicaturas en varias provincias. Entonces, si poco a poco se va mermando este tipo de capacidades del Consejo Nacional de la Judicatura, que además ya también, al igual que el CPCCS, tiene un modelo caduco y que ha caído en el laberinto de decisiones políticas, sí se dotará de esa independencia a la que se quiere llegar, pero más que nada va a ser un proceso de reacción que generará prevención delictual. Si nosotros llenamos al Ecuador de los agentes fiscales necesarios, obviamente, se generará un efecto de reacción al no cometimiento del delito. Además, recordemos que la lentitud de los procesos penales y de la ejecución de los procesos penales, y además, Miguel, vale decirlo, la impunidad lograda a través de procesos penales se da por fallas en las investigaciones, por fallas en la prosecución del delito que realiza la Fiscalía. Yo le pongo un ejemplo: no quisiera ser agente fiscal, no me gusta y además tengo déficit en el conocimiento del ámbito penal, pero realmente que un fiscal tenga a su cargo un X número de procesos investigativos y que además tenga que cumplir con metas específicas para lograr que se den las siguientes fases en los procesos, y además con el tema de la caducidad temporal que manda la ley de los procesos investigativos, el trabajo de estos agentes fiscales realmente es súper complicado, y la concentración de causas que ellos tienen hace que su trabajo pueda producir errores, justamente por lo que le manifestaba: caducidad en el tema del proceso, pero además las metas que les ponen. Y como decía, parte de la impunidad son errores que cometen los fiscales y que no los hacen de mala fe, sino que en virtud de la sobrecarga laboral que se tiene, están supeditados a los mismos. Entonces, es una pregunta nuevamente de trascendental importancia, que tendrá una perspectiva futuro y que los cambios tienen que irse dando poco a poco. Lo que sí es inmediato es que se llenen ese número de fiscales, se fondee y se haga la reestructura, en este caso administrativa, de la propia Fiscalía. Vamos con el otro tema vinculado con la pregunta 3 y el resto de preguntas, al menos en la reforma política. Uno pudiera interrogar a los ecuatorianos: ¿será que están de acuerdo o no con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? Dice la tercera pregunta: un asambleísta por provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 250,000 habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada 1,000,000 de habitantes y un asambleísta por cada 500,000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución vigente. ¿Esto se impone en el país, doctor Esteban Ron?
Miguel, esto es una de las preguntas que yo las considero de coyunturalismo, pero es una pregunta que va a tener una favorabilidad definitiva en esta consulta popular. ¿Y por qué digo que hay un coyunturalismo en esta? Pero no es un coyunturalismo negativo, ¿no? Es un coyunturalismo que el gobierno está aprovechando estratégicamente. El déficit de la función legislativa igual en cuanto a calidad, producción legislativa y además fiscalización no es de hoy, viene desde hace años atrás, ¿sí? Desde asambleas que eran una tromba en cuanto a una votación alineada a un gobierno, asambleas que ya no fueron una tromba, que ya no fueron una planadora, pero que realmente lo que hacían era un acomodo político, asambleas estrictamente funcionales y el día de hoy tenemos una dispersión en la asamblea que no sabemos para dónde va. ¿Qué es lo que sucede en este caso, Miguel? Que por un lado tenemos la premisa del déficit legislativo. No hay calidad, ¿sí? No hay calidad, no hay producción y no hay fiscalización. Además, alrededor de la asamblea un sinnúmero de escándalos que no vale la pena mencionarlos porque realmente deprimen a los electores. Pero ¿qué es lo que sucede por otro lado? Nosotros estamos viviendo en este momento un censo poblacional, un censo que se termina en diciembre de este año y que esperemos que las autoridades del INEC tengan los resultados. La Constitución de la República del Ecuador nos dice que los censos son obligatorios cada 10 años y el número de asambleístas, según la corriente que nosotros tenemos constitucional, está supeditado al número de ciudadanos y no de electores. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos en un esquema de democracia representativa proporcional y los asambleístas entienden que representan a toda la ciudadanía. ¿Qué es lo que sucede? Este censo es un censo que estuvo demorado 2 años, obviamente por situaciones pandémicas. Pero ¿qué es lo que pasa? El censo 2022 va a arrojar unos resultados que se estima que de acuerdo al crecimiento poblacional que nosotros tenemos, pasemos a tener aproximadamente entre 154 y 157 asambleístas, es decir, 20 asambleístas más de lo que actualmente tenemos. Pero número de asambleístas no es garantía de calidad legislativa. Por eso digo que esta pregunta es estrictamente coyuntural. Se va a reducir el número de asambleístas sobre el déficit que actualmente se tiene en la misma en cuanto a calidad de representación, de producción y de fiscalización para efectos de generar un ambiente más tranquilo y eliminar el tema del rechazo al poder legislativo. Pero la responsabilidad no va por el número de asambleístas, Miguel, sino va por la calidad de las organizaciones políticas. Es ahí donde la reforma debe enfocarse, porque la calidad de asambleístas es estricta responsabilidad de las organizaciones políticas. El tema de los escándalos al interior de la asamblea y de las activaciones casi diarias de los comités de ética y del tema de las sanciones que se dan inclusive dentro del propio Consejo de Administración Legislativa, es por el tema de calidad al momento de la selección de candidatos. ¿Por qué? Porque se utiliza en demasía el tema de los candidatos invitados y en segundo lugar es porque las organizaciones políticas no cumplen con el ámbito de la capacitación político-democrática y político-constitucional de nuestro país. Los asambleístas que llegan, lamentablemente hay excepciones, que llegan a sus curules ni siquiera conocen la estructura estatal y eso se veía en los primeros informes y en los primeros debates de esa asamblea. Y yo creo que en este momento, ante la crisis institucional interfuncional que tenemos en el Ecuador, ya no hay tiempo, Miguel, para acudir a la improvisación como parte de la cosa pública. Entonces, si bien es una pregunta que sacudirá a las organizaciones políticas en este halo de efectos secundarios, no es un tema trascendental y es una pregunta coyuntural, porque nuevamente, quali no es igual a quanti, es decir, calidad en democracia representativa no es igual al número de asambleístas, porque finalmente los asambleístas, aparte de la representación, lo que hacen es plasmar ideológicamente hacia dónde tienen ellos la figura de Estado para promocionarlo en una ley determinada. Que sea esto un sacudón a las organizaciones políticas para una correcta selección de candidatos que realmente nos representen. Igual, tiene trascendental importancia esta pregunta, pero nuevamente por el cisma, por el clivaje político que pueda producir al interior de las organizaciones políticas, estimado Miguel. Doctor Ron, y no solo un sacudón, como usted dice, para la integración de la asamblea, que sea un número reducido, la imagen que vivimos hoy de esa asamblea mediocre,
que no contribuye a la solución de los problemas nacionales, se conecta con la pregunta 4. Si hay 272 movimientos políticos en el Ecuador, y usted ha sido muy explícito cuando ha analizado este tema, dice la pregunta: ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el CNE, enmendando la Constitución? Esto significa que habrá más rigurosidad para que no haya esta dispersión de tanto movimiento, tanta empresa electorera que se torna en la práctica. Es uno de los mecanismos justamente para evitar lo que usted dice, Miguel, para cambiar la dispersión y para que no existan estas empresas electoreras o estrictamente coyunturales. Pero el problema no está siendo atacado de fondo, Miguel. ¿Por qué? Porque nuevamente hay esta dependencia del régimen de organizaciones políticas a la propia asamblea. ¿Qué es lo que se busca con esto, Miguel? Y eso vale explicarlo de una manera dinámica. Las organizaciones políticas al momento de constituirse requieren de un número específico de firmas de apoyo que finalmente en el caso de partidos políticos que son estrictamente nacionales se vuelven afiliados y en el caso de movimientos políticos que pueden ser nacionales o subnacionales se vuelven adherentes permanentes. Pero ¿qué es lo que pasó en la práctica, Miguel? Pasa que las organizaciones políticas, y como usted acertadamente lo señala, se vuelven empresas electoreras y conocen el know-how de cómo hacer su propia constitución a través de asesorías igual fácticas. ¿Qué es lo que sucede? Que se recolectaron las firmas, Miguel, e inclusive estamos dentro del supuesto, porque no existe una determinación jurídica o judicial del tema, se compraron bases de datos y se compraron firmas para la constitución de estas compañías, de estas empresas electoreras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las organizaciones políticas se constituyeron sin la base de la legitimidad democrática, es decir, sin el apoyo ciudadano, sin una sociabilización de los principios ideológicos que éstas propugnan, sin una sociabilización de sus esquemas de organización interna, sin la sociabilización de su concepción del Estado y sin la sociabilización de lo que quieren hacer del Estado. Entonces, efectivamente son organizaciones de papel que sirven para la promoción de candidatos en determinadas elecciones, pero esa legitimidad democrática no fue legítima, perdón la cacofonía, no fue legítima, por lo tanto se compraron bases de datos y demás como lo señalaba, pero al momento de ya ejecutar la función político-social de representación, no cuentan con dicha legitimidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estas organizaciones políticas van a tener una autodepuración de su registro de afiliados y adherentes que sirva para ver si mantienen la legitimidad democrática y si no la tienen, sean eliminadas del registro de organizaciones políticas para así evitar la dispersión. En este caso, igual, trascendental importancia siempre y cuando haya la adecuación y la exigencia por parte de la administración electoral, en este caso CNE, que hayan los mecanismos de fiscalización interno, pero también externo, que esto tenga que ser coordinado con algún otro órgano de la administración pública, pero es una pregunta incompleta, Miguel, ahí sí tengo que decirlo. Por algo se empieza, pero es una pregunta incompleta. ¿Por qué? Porque se ha dicho en varias circunstancias que las organizaciones políticas o el exceso de organizaciones políticas tienen que ser eliminadas. ¿Cómo? Subiendo los umbrales de representación a los que están obligados después de cada una de las elecciones para ser más exigente este tema. Y segundo, cuando acumulen infracciones electorales, es decir, cuando han realizado conductas desadecuadas a la legislación, vayan acumulando un sistema como de tarjetas, como en el fútbol, Miguel, ok, 2 infracciones es igual a una tarjeta roja, ¿sí? O 3 infracciones en este ámbito, la organización tiene que eliminarse. La organización no está cumpliendo con la capacitación técnica política ideológica de sus adherentes.
sanciónenles y si no lo sigue cumpliendo, elimínese. Entonces, es una pregunta que sí va a remover el sistema de organizaciones políticas, pero a mi modo de ver, Miguel, y creo que también porque he sido muy crítico y he seguido el tema, incompleta porque se tenían que atacar los otros dos frentes, el tema infraccionario y el tema de los umbrales de representación. Claro, es importante lo que usted ha dicho, el tema infraccionario y los umbrales, precisamente ser más rigurosos para la sobrevivencia de estos movimientos y organizaciones políticas. En todo caso, con la implementación de esta pregunta, de alguna manera se le pone contra la pared a los organismos electorales, CNE, Tribunal Contencioso Electoral, a fin de que no haya ese lavatorio de manos para la sobrevivencia de los movimientos políticos y haya un control estricto en el tema de las firmas, la parte previa para la estructura de una organización. Sí, lo que pasa es que los controles son insuficientes siempre en el ámbito electoral. ¿Y qué es lo que ha sucedido? El CNE aplica a rajatabla el tema de los umbrales electorales y como no está supeditado a hacer esta revisión posterior de adherentes y afiliados, dice, ok, hasta ahí nomás llegan mis funciones y atribuciones. Si es que las organizaciones políticas no se autoorganizan y si es que las organizaciones políticas no ejercen sus procesos, no es mi problema, yo no tengo niveles de exigibilidad cuando sí lo tienen. ¿Sí? Entonces, el problema es que estas organizaciones políticas ahora, en el esquema de este CNE, tienen representación dentro del Pleno. Sí, porque lamentablemente existieron estos errores en el CPCCS transitorio y al menos dos consejeros están identificados como organizaciones políticas que son hegemónicas y que no tienen este tipo de problemas. Valga decirlo, ¿no? Porque no todo es malo. Pero lamentablemente esto irradia a la Asamblea Nacional. E imagínese, Miguel, que la propia Asamblea haga más riguroso el sistema de organizaciones a las que representan y que los asambleístas, Miguel, saben que en el momento en que se vuelva más riguroso este sistema, ellos no tienen la capacidad de llegar a estas instancias de designación y de representación. Es por eso que tenemos este problema, lamentablemente. Pero sí, va a generar niveles de exigibilidad, no tanto al Tribunal Contencioso Electoral, sí el tribunal, porque obviamente todas las resoluciones del CNE pueden ser puestas un recurso subjetivo contencioso electoral ante el TC, pero principalmente al CNE. Al CNE sí lo pone contra las cuerdas a efectos de que haga esta depuración, genere los mecanismos que además son constantes en el tiempo y que tienen una periodicidad y que además cumplan con los estándares de fiscalización, control y además se busca que la ciudadanía vea esta autodepuración. Más o menos lo que pasó en los años 2011 y 2012, Miguel, cuando se abrieron las bases de datos de efectos de ver si todos los ciudadanos pertenecíamos o no a una organización política. Esto es muy, muy complejo porque puede haber un escándalo similar si es que no se tiene la reacción adecuada por parte del CNE, un escándalo muy similar a lo sucedido en el 2012. El otro tema se vincula a pregunta 6 con esta institución que ha sido tan cuestionada y el que la pregunta plantea si los ecuatorianos están de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y que pase a la Asamblea Nacional. Esto también es importante en medio de tanto cuestionamiento a esta institución y precisamente en este momento están tan enredados procesos para designar autoridades importantísimas como son las de control, doctor Esteban Ron. A ver, Miguel, aquí creo que hay que separar y creo que voy a hacer el análisis de esta pregunta y de la siguiente en una sola intervención. No. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la designación de los consejeros del CPCCS? Es que nosotros estamos aplicando la última fórmula posible que existe, inclusive teórica y dogmáticamente en cuanto a generar este tipo de mecanismos, a generar el tipo de este tipo de instituciones. ¿Por qué? Porque pasamos de una designación en méritos y oposición que la realizaba el propio organismo electoral, es decir, el concurso lo llevaba a cabo el CNE para el CPCCS. Luego, estuvimos en una forma de designación a través de elección popular, que es lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, tenemos una forma meritocrática, luego pasamos a una forma estrictamente de elección popular, que es la manifestación más pura de la voluntad ciudadana, y ahora estamos tratando de pasar a un tema de representación, es decir, de democracia representativa. Estamos pasando de institucional a democracia, a una democracia como tal,
directa y después a una democracia representativa. Es decir, la Asamblea va a ser la selección de este tipo perdón, va a ser la selección de los consejeros del CPCCS. Es el último modelo práctico y plausible que nosotros tenemos. ¿Qué va a suceder en este sentido? El concurso va a seguir siendo abierto, pero obviamente las comisiones que van a analizar las carpetas de los ciudadanos que se postulen al CPCCS van a tener cierta incidencia política. Fue una de las correcciones que realizó el gobierno en el segundo intento de preguntar esto, y las comisiones ahora tienen una compensación con la participación ciudadana y de la academia. Sin embargo, siempre van a tener este componente político, pero es la última opción que nosotros vamos a tener en este sentido. Es de trascendental importancia. ¿Por qué, Miguel, esta pregunta? Porque ¿cómo está configurado este tema? Tan importante es esta pregunta, que si es que la pregunta tiene una votación negativa, nosotros vamos a elegir a los consejeros en el año 2023, ¿no es cierto? Y estos consejeros tienen una funcionalidad de 4 años, es decir, hasta el 2027. No es que el tema de cómo se van a elegir a los consejeros sucede en el 2023. Todo esto, si la consulta es favorable, Miguel, sucede en el 2027 porque no sabemos los resultados de la misma. Pero yo creo que ya es hora de que nuevamente los niveles de ejecución de esta institución respondan a una situación que demanda la actualidad del Estado. Y quitarle las atribuciones y funciones de designación de autoridades de control también es trascendental, porque definitivamente el modelo fracasó. Y fracasa principalmente por este Consejo de Participación Ciudadana, y yo no tengo ningún empacho en decirlo. Obviamente, hacia atrás hay un montón de fallas también, y hay una consonancia política, y se hablaba de una cooptación. Pero este Consejo de Participación Ciudadana, por meterse en los embrollos que se ha metido, y de carácter personal en los que se han metido, es los que han hecho que esta institución sea una institución fallida. ¿Por qué? Porque se han desadecuado de su función principal, que era la designación de autoridades a través de comisiones independientes y técnicas. Pero obviamente empezaron a jugar con el tema político. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Se cambia la forma de designación de los consejeros del CPCCS recién en el 2027 a un esquema representativo por asamblea. Hasta ahí. ¿Qué pasa con las autoridades, Miguel? En este momento tenemos corriendo algunos concursos de autoridades, principalmente los que usted dijo: el Contralor, las Defensorías y el propio Consejo Nacional Electoral. Concursos que en este momento ya están radicados en las comisiones ciudadanas, pero que lamentablemente, en el caso de y digo lamentablemente por la desinstitucionalización que puede ocurrir, en el caso de que la pregunta sea votada positivamente, ¿qué es lo que va a suceder? Todos estos concursos se declaran desiertos. Y es mentira, y ahí sí tengo que ser tajante, es mentira que se va a alcanzar a designar autoridades antes de el proceso de consulta popular el 5 de febrero. No, si no da el tiempo, no da el tiempo. No da el tiempo, Miguel. El Contralor, por ejemplo, están ambiciosos. Tiempo, sí, no del tiempo. Estos concursos tienen 3 fases específicas: méritos, oposición e impugnación ciudadana. Además, la formación de las comisiones académicas de efectos de realizar las preguntas. En ese sentido, Miguel, si uno revisa al menos los reglamentos de las defensorías y del Contralor, y hoy lo hice como un ejercicio estrictamente académico, contando los tiempos con un calendario habitual, el concurso saldría recién el mes de marzo del próximo año. Y la consulta va a ser el 5 de febrero, y que es lo que nos dice el Código de la Democracia, que los resultados de la misma tienen que ser publicados en 7 días. Es decir, el 12 de febrero nosotros tenemos ya resultados, y en el caso de ser favorable la consulta, Miguel, todos los concursos quedan desiertos. ¿Y qué es lo que pasa? Y eso es trascendental igual mencionarlo, que dispone el régimen transicional de la consulta popular, que en el caso de que no se nombren este tipo de autoridades, las autoridades que en la actualidad quedan prorrogadas, y también dentro de su propia funcionalidad. Es decir, en el caso de colegiados, se mantienen las presidencias y vicepresidencias, como en el caso del CNE. Y, Miguel, el presidente de la República, el Ejecutivo, tiene 180 días para presentar los proyectos de ley y los proyectos de enmienda y de ley que van a cambiar todo este sistema concursal. Y la Asamblea tiene 365 días para aprobarlo. Es decir, nosotros recién, como Ecuador, el 17 de febrero
del 2024 tendremos aprobadas las leyes y después de eso vienen los concursos y cada uno de los concursos se demora 4 meses. Es decir, a junio, julio del 2024 tendríamos nuevas autoridades de control, Miguel. Y mientras tanto, ¿seguirán las actuales? Se prorrogan, Miguel, se prorrogan. Y en calidad además. Por ejemplo, en los colegiados como el CNE, en calidad de presidente y de presidenta, la ingeniera Tamaín, y de vicepresidente el ingeniero Pita, se tendrían prorrogados inclusive sus funciones en ese sentido. Pero no se llega, Miguel, y hay que ser sinceros con los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan. Estos concursos no van a llegar a realizarse antes del proceso electoral. La configuración reglamentaria está en ese sentido para que se demoren, ¿sí? Y eso sí, no puedo yo inmiscuir si es que es una demora a propósito, pero se cumplen, al cumplirse las fases de oposición, méritos de impugnación ciudadana, lamentablemente estos concursos no son rápidos, ¿sí? No se va a llegar. Obviamente, para quienes están concursando en estas 4 instancias, tienen que igual hacerlo, ¿no? Porque digamos que la consulta popular no pase. Este Consejo de Participación Ciudadana queda ratificado y obviamente los concursos tienen que seguir. Ahora, con el déficit también que existe en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, todo puede pasar, Miguel. ¿Sí? Pero aquí hay que señalar igual una cosa que es importante. Los concursos como tal no radican en el CPCSS, sino en las comisiones técnicas. Y las comisiones técnicas siguen su trabajo, Miguel. Por ello, el deseo está pugna por tomarse al menos la mayoría, el juicio político 4 de los 7, para echar abajo, funcionar con la nueva mayoría y reencauzar temporalmente estos procesos, hasta como usted bien nos ha descrito, hasta el 2024. Pero mientras tanto, la ambición para tomarse. Sí, lo que pasa es en este momento en el CPCSS tiene nombres y apellidos, los concursos, ¿sí? Porque ¿qué pasa si la consulta popular no pasa? ¿Sí? Los concursos van a seguir, Miguel, y se viene una designación de principales autoridades de Estado, defensorías, claro, Contralor, CNE, Tribunal Contencioso Electoral, que son organismos que realmente tienen incidencia y trascendencia dentro de la administración pública. Claro, y otra cosa más. El tema, doctor Ron, es ¿quién designa? ¿La mayoría que le destituyeron y que siguen funciones por la acción de un juez? ¿O la minoría que quieren hacer mayoría con un suplente sacado del closet para completar, como quiere el correísmo y el Partido Social Cristiano, tener esa mayoría y controlar temporalmente estos nombramientos? Incluso lo que está pendiente con el delegado de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de la Judicatura. Justamente, Miguel, es ahí el embrollo de toda la situación, porque la perspectiva del próximo año, no sabemos qué va a pasar con la consulta popular. Esta pugna que se dio, ¿sí?, entre principales suplentes más juicio político, tenía un tema de momento que era el tema del Consejo Nacional de la Judicatura, de rechazar o no rechazar la terna propuesta por Iván Saquicela. Eso era el meollo del asunto. ¿Por qué, Miguel? Porque de la terna de la Corte Nacional de Justicia sale el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y ya vemos lo que está sucediendo al interior, que también es otro embrollo. Entonces, toda la pugna esta de medidas cautelares, acciones de protección y demás, no tiene ni siquiera una perspectiva futura. Es una respuesta de momento para solventar el tema de la Judicatura. Ya vimos que se dan las medidas cautelares, regresa la mayoría del doctor Ulloa al CPCSS y la primera actuación que hacen, en lugar de tener o de realizar otro tipo de actuaciones que igual están guardadas en el cajón del olvido, es el tema del rechazo a la terna presentada por el doctor Saquicela. Entonces, en ese sentido, lo que vimos y lo que se puso de claro manifiesto es que los intereses del CPCSS es en los intereses específicos y no de la mayoría o de la minoría ni nada. Los intereses del CPCSS es el nombramiento de autoridades para hacer el reencuadre político y en este caso específico del Consejo de la Judicatura, porque Contralor, Defensoría, CNE y TC no sabemos qué pueda pasar. O sea, fue tan evidente el tema, Miguel, fue tan evidente el tema que medida cautelar, se vuelven a posesionar. La primera actuación que hacen en una mayoría es devolver la terna y ahí se quedó. Y por otro lado, las voces de la propia Corte Nacional de Justicia señalando que la terna no fue sociabilizada. Entonces, el CPCSS se volvió un embudo de asuntos políticos que inclusive no le competen. Y lastimosamente aquí involucrada el máximo organismo judicial,
porque si bien la Constitución dice que es el presidente el que entrega, se entiende que es un representante de la función judicial. Sí, Miguel. Y por tanto, por lo menos consensuarse al interior. Porque hay antecedentes de que una presidenta de la Corte Nacional o un presidente presentó, ¿hay que seguir esa dinámica? No, Miguel, el Código Orgánico de la Función Judicial, es clarísimo, ¿sí? Dice que, me parece que es el artículo 118, dice que el presidente de la función, del presidente de la Corte Nacional es el que envía, ¿sí? Así señala, el presidente de la Corte Nacional de Justicia es el que envía la terna, pero el representante es de la Corte. Y ya se ha resuelto esto inclusive judicialmente en los órganos colegiados. Cuando se hace una alusión a todo el órgano, es decir, si hablamos de Corte Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Consejo Nacional Electoral, por citar nombres, Corte Constitucional, se entiende que es una decisión del colegiado, del Pleno, por más decisión administrativa que ésta sea. Y claro, el representante del colegiado es el que presenta, es el que tiene que notificar, pero el proceso de sociabilización, de conocimiento y decisional corresponde al Pleno. Y en este caso, claro, ya vimos que 2 jueces de la Corte Nacional de Justicia se pronunciaron y dijeron que las ternas nunca fueron sociabilizadas. Entonces ahí que vemos un interés particular, perdón, el interés particular descubierto, el Consejo de Participación Ciudadana, quién sabe respondiendo a qué o quiénes, ¿sí? Dice en su primera actuación, devuelvo la terna, no me interesa saber esa terna, y ahora sí se baja el nivel del conflicto. Entonces, o sea, ya, perdón que utilice un término, ya huele feo, ya huele mal, ya apesta el tema, porque es una reacción específica a una circunstancia específica. Y pese a oler mal, siguen viviendo en ese ambiente. ¡Qué impudicia! ¡Qué impudicia! Porque nos involucra a todos, Miguel. Claro. La desinstitucionalización nos involucra a todos, e inclusive, Miguel, eso es un tratamiento que estamos teniendo acá en la Universidad Internacional SEC, inclusive estamos viendo la irradiación de la desinstitucionalización en el ánimo personal. Cuando uno se ve ya en el análisis de esto, obviamente le causa una reacción, inclusive ya psicológica, de lo que estamos viviendo, y pierde fe en el Estado y ya no sabe qué hacer, qué enseñar y demás, porque lo que se enseña lamentablemente jamás se puede aplicar. Qué pena con la institucionalidad tan débil en el Ecuador y estos actores que no le hace bien a la seguridad jurídica del país. Muchas gracias, muy ilustrativo, y seguiremos hablando de esto porque está en ciernes, en camino, la consulta popular. Al doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UNICEC, la Universidad Internacional SEC. Muchas gracias, como siempre, Esteban. Muchísimas gracias, Miguel. Para mí un gusto, un excelente cierre de semana para usted y quienes nos escuchan. Un abrazo. Muy amable, muy buen día. 8:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el experto tributario, doctor Napoleón Santamaría, y la derogatoria de la ley tributaria por esa mediocre Asamblea Nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Esto es Exa Sports. 1, 2, 3, come on. Croacia se medirá ante Bélgica en un partido que determinará qué selección clasifica a los octavos de final del Mundial. En Exa Sports. Información sobre el Mundial de Qatar 2022. Croacia y Bélgica se verán las caras el día de hoy en el estadio Ahmed Bin Ali por la fecha 3 del Grupo F del Mundial de Qatar 2022.